¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Gracias por acompañarnos esta noche de sábado. Guantes limpios, esparadrapo, bisturí y hasta jeringas son algunos de los insumos hospitalarios que harían falta en muchos hospitales de la red pública para atender en condiciones mínimas a los pacientes. Médicos, personal de salud y hasta los mismos usuarios han denunciado las precarias condiciones que enfrentan. La Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Salud, una organización que debería gestionar, regular y atender las necesidades de hospitales y unidades de salud. Pero más allá del organigrama burocrático, ¿qué pueden esperar los pacientes de esta ley? ¿Podemos esperar una mejora en la calidad de los servicios de salud que reciben los salvadoreños? Para analizar este tema y hacer un diagnóstico de nuestro sistema de salud, esta noche nos acompaña el doctor Juan Antonio Tovar, presidente del Colegio Médico de El Salvador. Antes de saludar al doctor, vamos a saludar a mis compañeras Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Ana. Buenas noches, Lore, Checa, buenas noches a los televidentes. Doctor, buenas noches, bienvenido. Un gran gusto tenerlo por acá en Sin Su Permiso. Primera ocasión que vamos a abordar este tema y la verdad un tema muy importante y le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Muy buenas noches y la verdad que esta es una oportunidad que se nos presenta como colegio médico para poder dar nuestra opinión sobre las problemáticas de salud que tan importantemente causan un impacto en todo el pueblo salvadoreño. Para iniciar, doctor, y hablando un poco en los términos médicos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen del Sistema Nacional de Salud en nuestro país? Muy bien, yo creería que en este momento, y lo hemos dicho en diferentes foros, el problema de la salud en El Salvador está atravesando por una enfermedad muy crítica. Yo diría incluso en una situación bastante grave, pero que tenemos la plena convicción, los médicos y todo el personal de salud que trabaja, que es factible de recuperarlo, es factible de conseguir que esto que en este momento se convierte en una patología pueda salir adelante. Por supuesto que eso lleva un trabajo conjunto que algunas veces nosotros vemos con cierto grado de sorpresa, como en lugar de mantener una actitud de intentar resolver todo el problema, porque es de todos, a veces se toman medidas unilaterales que realmente no conducen a nada. Pero no es algo crónico, porque pareciera que esto ya tiene desde hace mucho tiempo, esta enfermedad, no es como que de repente se acaba de enfermar nuestro sistema de salud. No, usted tiene razón. Vamos a empezar por algo bien concreto. Los estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana establecen que el porcentaje del Producto Interno Bruto mínimo que se necesita para iniciar ese proceso de salida de la enfermedad crónica a un estado de bienestar y de salud para toda la población es del 6%. Todos sabemos, y no es un secreto, que ese porcentaje nunca se ha alcanzado. Que hoy por hoy muchos de los países latinoamericanos y entre ellos El Salvador estamos moviéndonos en porcentajes muy bajos, lo cual no ha permitido ni antes ni ahora resolver ese problema, el cual ha pasado por diferentes tipos de tamices, ha pasado por diferentes tipos de análisis y discusiones, pero que hasta el momento no se ha logrado llegar a un punto final. Pero ¿por qué no se ha logrado? Si, como dice Lorena, es crónico, todo el mundo sabe que el problema existe, ¿cómo es que nunca han dado con la solución certera a esa enfermedad? Muy bien, yo creo que el principal problema que se da es que nos enfrentamos ante una situación que deja mucho que desear. Para el Colegio Médico de El Salvador y en lo particular para mi persona, es importante que cualquier gobierno enfrente la salud como un reto a plazos largos, es decir, no puede enfrentarse a quinquenios, ni siquiera formando parte de una estructura quinquenal. Tiene que ser a un plazo mínimo de 25 años, mínimo. Estoy hablando que aún 25 años se queda corto. Cuando los países establecen un modelo de atención que busca resolver toda la problemática de manera integral, hace planes a periodos largos. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros? Cada quinquenio cambian completamente todas las estrategias. Cambian las leyes, cambian los marcos conceptuales, cambian las estrategias que deberían, en todo caso, mantenerse.
Incluso, ahí hay que decirlo, dentro de los mismos partidos, una vez cambia de presidente, ni siquiera aún manteniendo el gobierno, el mismo partido político logra Cambia sostener ese proceso. Lo cambia, lo modifica y empieza a inventarse y se empieza incluso a eliminar personas, digo, eliminar en el mejor sentido de la palabra. Sí, diga. Y hablando, ¿cuáles serían entonces las deficiencias más urgentes a resolver? Ya que igual se tiene que ver a largo plazo, pero en este momento, ¿cuáles son las deficiencias más urgentes del sistema de salud? Hay una situación concreta. Las finanzas se constituyen en el pilar fundamental para conseguir esa mejora. No estoy hablando ni siquiera que estemos planeando trasplante hepático. Digo, estamos hablando simplemente de resolver el problema de los pacientes renales, de los pacientes con cáncer, del trauma, que ustedes saben es un problema gravísimo en El Salvador. Entonces, para ello se requieren recursos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha planteado en diferentes foros? Bueno, una de las primeras medidas que se podría adoptar es tratar de crear instituciones especializadas. Por ejemplo, se ha hablado, o nosotros hemos hecho la propuesta, un Instituto Nacional de Nefrología. Ustedes saben que todos los días en El Salvador hay alrededor de 9 salvadoreños que mueren de enfermedad renal crónica terminal. Todos los días. Mucho más que cualquier dengue, mucho más que cualquier zika, mucho más que todos los días. Ahora, ¿cuál es el manejo que pudiera darle cambio a esto? El trasplante renal. Porque todos los demás procedimientos, y con el respeto de mis colegas nefrólogos, a quienes estimo mucho, todos los demás procedimientos son un estado para ir manejando temporalmente al paciente, en teoría para llevarlo a un trasplante. Es decir, estoy hablando independientemente que sea una diálisis peritoneal ambulatoria, una diálisis con catéter rígido, una hemodiálisis, pero todo ello no está logrando curar al paciente. Pero ¿cómo hacer algo así en un país donde no hay ni banco de órganos? Exactamente. Ahí es donde las leyes se van quedando, como repito, de una manera aislada. Se crea una ley de trasplante, pero que luego bloquea al otro programa de donaciones. Por ejemplo, debe de haber una conjunción, por eso decía yo, debe existir planes a largo plazo. Ahora, el trasplante renal, quiero decirles, es de los trasplantes más fáciles. Lo digo con toda propiedad, soy cirujano y sé de lo que estoy hablando. Tanto en la capacidad de obtención del órgano como en la calidad de vida que el paciente va a tener después. Y en la compatibilidad, que tan fácil es hacer. Pero es mucho más fácil que cualquier otro órgano, es mucho más fácil. Miren, solo para poner un ejemplo, Costa Rica, que está apenas a 1100 kilómetros de acá, realiza trasplante hepático, realiza trasplante cardíaco e incluso trasplante corazón-pulmón, no digamos renal. Entonces, eso para poner solo un contexto. Entonces, pero ¿qué requiere eso? Porque la pregunta de ustedes es, ¿cómo lograrlo? Finanzas. Obviamente, por eso decía, yo empecé diciendo que existen normas claras, no me las he inventado yo, ni siquiera ya quisiera haberme las inventado, no me las he inventado, pero es importante conseguir ese presupuesto mínimo necesario para hacer el despegue. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora? ¿Pero qué está pasando ahora? No, pero veamos, todos los años se recorta el presupuesto de salud. Sí. Increíble, pero cierto. Entonces dice usted, salud y educación. Sí, entonces ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos conseguir una respuesta favorable a esto? Y vamos a ir a otra cosa. Vaya, los recortes se dan en todos los sentidos. No solamente se dan en el tema de compra de insumos, compra de fármacos, compra de algún equipo básico. También se dan recortes en el tema salarios. Por ejemplo, ustedes saben que ya vamos para 2 años ya sin el escalafón. O sea, fue todo este año y probablemente el otro que sigue. Ahora, eso es un tema muy importante, muy de hacer un análisis, porque al final de cuentas también ahí el motivo fundamental de un escalafón no es simplemente mejorarle la economía a nadie, es conseguir que el recurso calificado se mantenga fiel y firme dentro de los diferentes programas. ¿Cómo es posible si en un momento dado un joven cirujano cardiovascular, y voy a poner ejemplos concretos, con toda una formación que tiene que ser afuera, porque aquí no tenemos formación de cirugía cardiovascular, se hace la básica de cirugía general, se va luego a hacer cirugía cardiovascular y la oferta laboral a su regreso es por 8 horas diarias en tiempo integral? Eso quiere decir que si hay necesidad que lo llamen a la medianoche porque el paciente sangró o porque algo pasó, tiene que acudir. Ustedes no se lo van a imaginar que después de haber hecho 8 años de ejercicio para ser médico, luego
3 o 4 años para ser cirujano general y 5 para ser cirujano cardiovascular, y tienen que ser fuera, muchas veces prestando el dinero para poder subsistir porque no hay otra manera, y luego cuando regresa, esa plaza a la que yo estoy hablando, con propiedad, $1,243 con 54 centavos. Entonces, y si esto, pero está bien, alguien dice, bueno, está joven, ahorita que se las aguante y todo, pero al haber un sistema escalafonario, tiene al menos la opción de ir después de los 5 años ganando un poquito. Bueno, voy a crecer. Sí, un retorno de la inversión educativa. Pero sí, el caso es que este colega nunca va a beneficiarse con el escalafón, porque ya se eliminó, o no aplica o se mantiene por 2 años mientras logra hacer algún tipo de prestigio privada y de consulta privada, correcto. Entonces, por esa razón es que el escalafón no es como se ha dicho muchas veces en por diferentes funcionarios, que es una cuestión fuera del lugar, que no tiene sentido. Algunos han llegado a hablar que es aberrante. No, miren, yo creo que empezando por ahí, el recurso humano está mal motivado. Si a eso le agregamos lo que dijimos, de que faltan insumos, faltan medicamentos, faltan equipos, entonces no podemos crecer. Doctor, ¿cuántos tenemos de los acuerdos de paz? 25 años, ¿verdad? Sí, fue en el 92. En estos 25 años, ¿qué gobierno realmente apostó bien por la salud? ¿Qué se hizo que debería replicarse? Porque usted decía, o sea, cada gobierno, sin importar que el partido se mantenga, viene el presidente y cambia todo, pero en algún momento de estos 25 años se ha hecho algo bueno por la salud, como para que uno diga, ¿por qué no? No se le dio ver continuidad. al pasado y tratar de o nunca a hacer. Hubo nada bueno. O nunca es una excelente observación. Como dijimos, como venimos con un pecado original, o sea, cuando usted trae un pecado original es bien difícil que mientras no lo limpie y no lo lave, a través de cualquier método, que sea del bautismo, y no lo digo con ningún tipo de irrespeto, sino que simplemente así, cuando usted viene ya con un pecado original, que es la pobre inversión de salud, entonces casi cualquier programa va a ser deficiente. Ajá. Pero habrán situaciones que rescatar. Yo creería que, y ahí voy a hacer otro énfasis, yo creería que el grave problema que se han dado en los diferentes sistemas es que cuando alguien logró tener un programa eficiente, por ejemplo, vacunación ha sido un programa exitoso, pero de repente ustedes saben, y estuvo en las noticias, no habían vacunas porque no teníamos capacidad de pago, y entonces por lo tanto los proveedores no la daban. Bajón. Aparece sarampión, ¿verdad? Aparecen otra serie de enfermedades que se consideraban erradicadas. Entonces, pero también, ¿qué sucede? En ese proceso administrativo hay gente que tarda 20 años en formarse, tal vez con un gobierno o 10, lo que sea, pero luego, cuando llegue el otro, por eso decía yo, aunque sea del mismo partido, cambia, y la experticia que había ganado se pierde. Entonces la capacidad de gestión se pierde. Entonces las pocas cosas que se pueden ir ganando luego se botan. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y por eso digo yo, hace muy poco yo tuve la oportunidad de ser invitado, como presidente del Colegio Médico, a una discusión en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, a presentar nuestra opinión, no solamente sobre la propuesta del llamado Sistema Nacional Integrado de Salud de parte del Ministerio de Salud, sino que también había otro paralelo del Partido Alianza Republicana, y a ambos fuimos a decirles que no iba a resolver los problemas de salud de este país, que ese modelo que es fragmentado, que es disperso, que no es equitativo. Es decir, aquí tenemos muchos modelos, aquí funciona la Seguridad Social, funciona el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, funciona Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, y así pueden haber otra serie de sistemas adicionales o subsistemas que trabajan de manera aislada. ¿Qué es la propuesta nuestra? Un sistema único de salud al estilo, o al mejor estilo de los costarricenses, donde tienen una caja del seguro social que cubre por lo menos al 98% de la población. Entonces los recursos se distribuyen de manera equitativa de acuerdo a las necesidades de la salud poblacional. Sería como concentrar todo en el seguro, en el IS. Es una opción. Pues, lo que pasa es esto, alguien puede decir, ¿pero por qué al IS? Mire, sencillo. Sencillo, correcto. No le pongamos un nombre, quitémosle el tema nombre. Ok.
concentración. Sino que, ¿qué es la propuesta nuestra? Mire, el Ministerio de Salud, como sucede en España, en Francia, en Costa Rica, para no ir muy lejos y no citar a los más grandes, el Ministerio de Salud es un ente regulador. Él emana políticas, él establece, pero no es proveedor. Correcto. Pero maneja la plata. O sea, por lo menos dice, esta es la manera en que se va a generar el fondo común. Usualmente los países donde tienen incluso una mejor oportunidad económica laboral, este fondo común proviene de 3 áreas: del patrono, del empleado y del Estado. E incluso hay países como Japón, por ejemplo, donde ellos lo que han hecho es dividir entre la patología, llamémosle más común, que puede ser manejada con presupuestos bastante claros y definidos a futuro, y patologías llamadas catastróficas. ¿Cuáles son las catastróficas? Que usted dice, no sabe cuándo va a terminar eso, no sabe cuánto va a gastar en un paciente, entonces las maneja otra institución. Entre las catastróficas están el cáncer, porque es catastrófica, la enfermedad psiquiátrica, porque usted no puede saber, ni siquiera imaginarse cuándo va a poder volver a un paciente a su vida normal, y el trauma, que igualmente un trauma puede ser aparentemente sencillo, pero luego dar complicaciones por meses. Entonces, en esos lugares, en Japón específicamente, esas patologías las maneja exclusivamente el Estado. El resto de las enfermedades son manejadas a través de la empresa privada. Y con esto no estoy diciendo que ese sea el modelo adecuado, pero lo que sucede es que hay una estandarización y la empresa privada provee a través de sus hospitales y sus redes de servicios atención, pero muy bien establecida en montos, en costos. Es decir, primero, hay libertad de escoge. Alguien puede ir de Hiroshima a Tokio a recibir atención y tiene el derecho. Ni siquiera se le limita por área geográfica. Pero luego también hay un fenómeno. Nacen y mueren hospitales en Japón porque tiene que ser a base de eficiencia administrativa y no de incremento en los costos hacia el paciente o hacia el Estado, como se va a mejorar. Todos los años, increíblemente, nacen y mueren hospitales allá porque tiene que, al final, solo subsiste aquel que ha logrado los mejores niveles de eficiencia. Ahora bien, ese es un modelo. Aquí en El Salvador, ¿cuántos hubieran muerto ya? Sí, ¿cuántos hospitales hubieran muerto de la red pública? Exacto. Pero bueno, ese es un modelo. Ahora, el modelo, por ejemplo, español. El modelo español... Vamos a escuchar el modelo español, pero tengo que ir a la primera pausa comercial y luego conversamos sobre ese otro interesante ejemplo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Doctor, nos estaba comentando un poco sobre los modelos, los ejemplos que se podría retomar en algún caso en El Salvador. Exacto. Hablábamos, por ejemplo, del modelo español, donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Allá existe el INSALUD, que es como el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, pero en su propia concepción, que es el proveedor de servicios. Y el Ministerio de Sanidad y Consumo, que así se llama allá, es el que regula, el que establece las reglas del juego, el que define cómo... El fiscalizador. Sí, y ante todo el que da las políticas de salud. Es como el rector. Sí, porque establece las políticas, es decir, para que tampoco al proveedor se le ocurra inventar cualquier cosa solo en aras digamos, de gastar plata. Entonces, y eso igual sucede en Costa Rica, o sea, la misma historia, solo que con nombres distintos. Entonces, ¿cuál es la única opción que nosotros tenemos? No es distribuir la pobreza como actualmente se pretende con esta ley. Estamos hablando de la ley del Sistema Nacional de Salud. Sí, se llama más ampliamente, porque así se llama la del 2007. Entonces, la que está ahorita planteada es la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, la palabra integrado fue lo que cambió, pero en la práctica lo demás está igual. Pero ¿qué pasa con esa ley? Porque esa ley, la ministra la presentó como una opción para mejorar el acceso. Voy a aclarar. La calidad del servicio al paciente. Voy a aclarar, volvemos a lo mismo. Si esa ley no cuenta con dientes y garras, no va a funcionar.
¿Y cuáles son esos dientes y garras? La definición presupuestaria. ¿Tiene presupuesto esa ley? No. Y dice, no, es que la bondad de esta ley es que no necesita presupuesto. Pero ¿cómo no va a necesitar presupuesto? Porque supuestamente le mete mano. Si hoy se gasta $5 per cápita, digamos, ese es un ejemplo, no es verdad, pero si se gasta $5 per cápita en la seguridad social y $1 en el sistema público, entonces dice, bueno, entonces saquemos plata de acá para que se suba un poco. Pero si ya sabemos que incluso la seguridad social es deficiente en términos de inversión. O sea, si ya sabemos que hay una serie de situaciones que los mismos derechohabientes reclaman. Entonces, todos los días, a toda hora. Entonces no es metiéndole la mano a la plata de esta institución como voy a lograr resolver el problema. Entonces, para mí, por eso insisto, el modelo tiene que ir un poco más hacia la base. Ustedes no operativa. acompañan esta ley, no la apoyan, les parece ninguna de las dos que nos presentaron. Les hicimos un análisis, lo presentamos. Ya presentaron las observaciones. Por supuesto, están entregadas. ¿Y qué están tan entregadas en fueron? físico. Mire, pues yo diría que la comisión, yo no tengo quejas. De la comisión, todos de manera unánime, y ahí lo voy a hablar así porque nunca he tenido ningún reparo. De todos los colores partidarios estuvieron de acuerdo con sus exactamente, le digo que para mí fue muy, muy admirable ver que cuando se hizo la presentación, que se hizo, como repito, técnicamente, se entregaron los insumos. Yo incluso pedí no hacerlo con material audiovisual porque me quita tiempo estar dando material audiovisual, sino que hice una presentación a capela, y con ello logramos llegar al final. Y al final era, bueno, hay preguntas, en realidad más que preguntas hubo comentarios positivos a la propuesta que llevábamos. Para el paciente que nos está viendo y bueno, para los usuarios del sistema, ¿qué traería de beneficio las observaciones que ustedes le están haciendo a esta ley? Garantiza, primero que nada, la universalidad al derecho de la atención médica. Y de igual condición. Que se supone que es un derecho, ahorita, pero que es un sí derecho existe. constitucional. Sí, pero es que hoy por hoy, digamos, ¿qué pero limitantes? Solo puede acceder el cotizante. ¿Qué No, limitantes? a Rosales puede ir. Bueno, Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero en primer lugar, el acceso no solamente se va a medir como consecuencia de que exista una institución esperándome, se va a medir también en la capacidad que este salvadoreño tenga de acudir a ese lugar. Yo les digo, particularmente, ha sido para mí, dentro de las peores experiencias, y lo digo con mucha tristeza, ver en algún momento dado en el campo, donde he sido llamado para revisar a algún paciente, ver que cuando usted lo encuentra literalmente muriéndose y le dice a usted, mire, ¿por qué no ha acudido a una institución mínimo, a la unidad de salud más cercana? Doctor, no tengo pero ni para comer, entonces ¿cómo llevo yo a mi hijo, a mi marido, a quien sea a pasar consulta? O sea, hay limitantes económicas importantes, hay limitantes algunas veces geográficas. Y la otra, como el sistema en este momento no está funcionando como debiera y no lo está haciendo en la forma más correcta, entonces se saturan, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel porque es donde se consigue el medicamento. Y entonces dice, pero es que debió de haber ido a la unidad de salud. Pues es que en la unidad de salud no tenían nada con qué atenderle. Entonces, en realidad, por eso digo yo, hoy por hoy, y por eso precisamente en eso sí estamos de acuerdo con las autoridades, porque si plantean la necesidad de un nuevo modelo, o sea, si plantean la necesidad de una nueva ley, es porque se admite que lo que actualmente se está haciendo no satisface. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿en qué medida hacer un sistema nacional integrado no volvería más burocrática la atención al paciente? Porque si ahorita alguien que va al ISSSTE, el promedio que le den una cita es de, no sé, 20 días, y ya tener todo integrado no complicaría más, porque igual se tendría el mismo personal. Es que por eso dije, mire, de verdad, es una pena tener que decirlo, pero en salud, o sea, la salud de verdad no es gratis, o sea, no es barata. Pero como para ello existen impuestos, nosotros creemos que la utilización racional de los impuestos puede ayudar también. Y vamos a poner un ejemplo. Fosalud. Fosalud es otro subsistema, que no lo había mencionado. Sí, es cierto. Es otro subsistema, que, aunque suene un poquito paradójico, pero ese subsistema se mantiene a través de impuestos al alcohol, al tabaco y a las armas. Y luego se distribuye en diferentes áreas también, no solo a salud. Pero lo que yo nunca he logrado entender, ¿cómo es que existe un Fosalud que trabaja paralelamente en la misma infraestructura del sistema que ya existe? Sí, sí. Y tiene que utilizarse otro
elemento administrativo para darle vida a ese subsistema. Como que hay Y eso, duplicidad. claro, pero además de eso, reduce la verdadera cantidad de dinero que se va a utilizar en la atención. Claro. Y se tiene que ir paralelamente en lo administrativo. Y que conste, quiero decir algo. Esa ley fue creada en la época del presidente Saca. Fosalud. Sí, del presidente Saca. En esa ocasión, la oposición de ese momento decía que la forma en que estaba siendo planteada la ley no le veían que iba a resolver nada. ¿Por qué? Precisamente por lo que decimos. ¿Qué es lo que nosotros hablábamos? Mire, y así lo dijimos en aquel momento también. Sería mejor que esa plata pasara directamente al ministerio sin tener que estar en un proceso administrativo paralelo. Entonces, yo creo que un sistema único en realidad simplifica los modelos administrativos. Lo simplifica por cuanto ya usted no va a tener que acudir a diferentes proveedores de servicios. En este momento tenemos directores generales del Seguro Social, directores generales de Fosalud, directores generales de Bienestar Magisterial. Desaparecerían todos esos. Mire, ese es mi percepción. Si quiere que lo diga, cómo lo pienso yo, cómo lo analizo yo y cómo lo vengo soñando desde que era estudiante de medicina allá por los años 80, sí, sería eso. Sería tratar de definir un modelo que de manera unificada, con una sola administración, resolviera toda la problemática. Ahora, un modelo único que le dé a todos los pacientes la misma calidad, la misma eficacia, la misma eficiencia, la misma oportunidad, todo eso. Ahora, eso no está fuera, ni de la noche a la mañana, ni tampoco es un modelo que esté fuera de cumplirse en países como los nuestros. Por eso a mí me gusta mencionar más Costa Rica que otros países europeos o del continente asiático, porque ahí ya la comparación es más difícil. Es gente que nos lleva años sobre este tema. En cambio, en el caso de Costa Rica, no. Entonces Costa Rica un día X dijo: a partir de ahora se crea una ley, esto fue en los años 50, en la cual el nuevo modelo va a ser este. Y ellos lo han ido mejorando y hoy día tienen acceso a tecnología que nosotros todavía soñamos en tener. Entonces, quiere decir que el modelo no es malo. Ahora, que puede ser pervertido en algún momento dado por cada uno de los gobiernos también, que fue lo que estuvo pasando también un poco en algunos países donde de repente estaban en vacas gordas, hubo mucho para dar de todo, se desperdició y cuando vinieron las vacas flacas se dieron en problemas para mantener la misma condición. Entonces, no es que diga yo que no deba ser revisado, sí debe ser revisado y tiene que ser un proceso gradual, pero al menos se parte de algo que garantiza cierto grado de universalidad en la atención. ¿Ustedes han hecho algún tipo de estimación de cuánto se necesita para implementar un sistema de este tipo? 6% del PIB. Hoy por hoy andamos manejando aproximadamente un 3% exagerado. Está llegando como muy exagerado, porque incluso ahí hay que considerar lo que nosotros llamamos el gasto de bolsillo. Pero entonces es duplicar el presupuesto actual. En salud. En salud, sí, claro. En salud. Eso es lo que estarían solicitando. La eso duplicación del presupuesto para lograr eso. Exacto. Es que hay que decirlo con propiedad y con simpleza. ¿Y cuando ustedes dieron esa cifra, fueron igual de receptivos los diputados? Serían 1.530 millones de dólares. Sí, es decir, como modelo, yo creo que todo el mundo es receptivo ante eso, independientemente que tenga un costo. Pero por eso decíamos nosotros también, mire, puede ser un proceso gradual. Puede ser un proceso gradual. Ahora, saben también que Costa Rica, cuando logró esto, no lo hizo sin sacrificar algo. Por años se dijo, por ejemplo, que los ticos tenían calles malas, pero que El Salvador tenía carreteras preciosas. Siguen teniendo calles malas. Sí, lo siento, Ana. Sí. No, pero se dijo eso. Dijo eso como una forma para decir, nosotros estamos mejor, pero tenían mejor salud. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Pero qué se sacrificaría aquí en El Salvador? Bueno, porque tenemos muy buenas carreteras. Sí, tendría que ser en parte. Por lo menos no tienen tanto. Sí, los procesos administrativos, el aparato estatal tendría que ser visualizado de una manera clara. Y tendría que haber algún tipo de recortes ahí. Ahora, hay otra serie de áreas, por ejemplo, sin querer sacrificar lo básico, porque lo básico es educación, salud y seguridad. ¿Sí o no? Sí, claro. Eso estamos clarísimos y eso lo admitimos todos. Sin esos tres pilares no se puede lograr desarrollo. Entonces, en este momento, hay una serie de pequeñas áreas donde se puede lograr economías.
Se puede lograr economías a través, por ejemplo, de evitar gastos suntuarios. Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que estar viajando cada vez que se nos ocurra? El bono navideño también. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Hubo un colega que yo no estaba en ese momento en el país, que hizo un comentario muy acertado y se lo felicité, porque él decía, bueno, ¿cómo es posible que en un momento de vacas flacas y de tanta calamidad y de déficit financiero se recete esto? Es que sobró el presupuesto. ¿Pero cómo va a sobrar? Asumiendo que, no, me refiero de esa cartera, asumiendo que se sobró de esa cartera. Bueno, reutilícese, reinviértase, pásese al área deficitaria de salud, pásese a los policías que tienen problemas ahorita de salarios, de condiciones de vida, etcétera. Doctor, cuando ustedes hicieron estas observaciones, ¿les presentaron también una propuesta de presupuesto? No, obviamente. ¿O dónde sacan ustedes el cálculo de que se tendría que incrementar al 6%? Es lo que mencionaba de los estudios que ya, y por eso dije yo, ojalá que yo hubiese sido el que hubiera hecho el estudio como parece. No, son estudios que emanan de los organismos internacionales tipo OPS, Organización Mundial de la Salud, y que han hecho análisis. Esto sí lo hemos visto en foros. Yo, por ejemplo, el último foro en el que estuve fue en Lima, en la fecha 2, 3 y 4 de noviembre, en donde tuvimos la CONFEMEL. La CONFEMEL es la Confederación Médica Latino-Iberoamericana, y ahí discutimos eso. Ahí discutimos cómo lograr que los diferentes países consigan estandarizar sus mecanismos de salud. Y en todos existe esa coincidencia de que no se puede avanzar. Ahora, Costa Rica ya consiguió 8.6. Qué bueno que ya tiene 8.6. Entonces, con 8.6 ya están haciendo cosas mejores, pero nosotros decimos, vámonos por el 6. Aquí hay instituciones que tienen el 6. ¿Sabían ustedes? Justicia. Justicia tiene el 6. O sea, el órgano judicial. Claro. El órgano judicial tiene el 6%. Y por esa, y que no estoy criticándolo. Sí, por ley. Y que no estoy criticándolo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero que eso a su vez genera que incluso puestos de la misma responsabilidad tengan un mejor salario, en el órgano judicial que en las otras dependencias del Estado. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve regresamos con una pregunta pendiente que tiene Ana. Ya volvemos. Continuamos. Antes de iniciar la próxima pregunta con Ana, les queremos recordar que los jueves tenemos un resumen de este programa, los jueves a las 6:30 de la noche, previo a Teleprensa. Así que esperamos también su sintonía para el resumen semanal y, por supuesto, decirles que en nuestras redes sociales, que van a aparecer aquí en pantalla, están las cuentas de Facebook, las cuentas de Twitter, para que también nos busquen, porque obviamente también ahí tenemos comentarios y videos, resúmenes de nuestro programa. Ana. Sí, doctor, ¿qué seguimiento como Colegio de Médicos le están dando a las observaciones que ustedes ya presentaron? ¿Cómo? Ya fueron 2 veces, por lo que usted nos dijo, a la comisión y que tuvo receptividad. Pero después de eso, ¿qué? ¿Han logrado ustedes medir el termómetro para saber si esta ley realmente es una prioridad dentro de la Asamblea o vamos a tener que esperar a que pase el proceso electoral para que se retome? ¿Cómo ven ustedes ese panorama político? Entiendo que al momento se han seguido recibiendo funcionarios, comisiones para evaluarlo. Creo que el mismo día que estuvimos nosotros también fue recibida una comisión de los hospitales privados. Entiendo que este lunes estuvo los titulares del ministerio, la ministra y los 2 viceministros en ese mismo proceso. ¿Y ustedes han hablado con la ministra? Sobre esta temática, no. Yo he podido tener algún tipo de información, digamos, del proyecto a través precisamente de que me lo pasó la Asamblea. O sea, la Asamblea ¿Nunca el Colegio Médico se ha sentado con la ministra como para que sea algo más de consenso? Porque a veces lo que pasa, y voy a mentir, si estoy mintiendo usted corríjame, pero siempre se ha visto como un divorcio entre el ministerio y el Colegio Médico, como que es una tradición.
Entonces, en este caso, si es en aras de mejorar... Es un problema crónico. Entonces, si es en aras de mejorar el sistema, ¿por qué no propiciar ese acercamiento y ese debate con la ministra para que realmente los diputados vean que es un consenso? Sí, no, fíjese que el problema que se da usualmente es lo siguiente. El colegio desde el año, y voy a hablar hasta con épocas específicas, desde el año 97 adopta una posición distinta en términos de formar parte de la masa crítica que va a hablar sobre los problemas de salud de este país. Antes de ahí era casi justificado decir que el colegio pues no tenía mayor participación que una actividad social. Pero a partir del 97 sí, ustedes han de recordar que para el año 98 tuvimos la famosa Marcha Blanca y luego se estuvieron dando durante varios años hasta el 2002. Con diferentes problemáticas. Hay que recordar también cómo hubo una oposición férrea a la privatización de los servicios de salud, tal como estaba planteado en ese momento, ahí donde se copiaba casi el modelo de la Ley 100 de Colombia, que tampoco es una buena cosa para efectos de la población, porque nosotros al final vemos eso. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, no hay divorcio. Lo que pasa es que la masa crítica nunca va a responder a intereses partidarios políticos, sino que vamos a responder a políticas de salud. Entonces, yo no le digo, nosotros tenemos la visión política de un problema sanitario, pero no podemos de manera así como sumisa acompañar cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos mínimos. Por esa misma razón, y por eso voy a poner ejemplos, no es un tema contra un partido en particular. ¿Ya? No, a mí eso me queda claro, pero mi punto es, si los aportes de ustedes son tan válidos, ¿por qué no presentárselos al Ministerio de Salud? No, claro. Es más, durante años se estuvieron dando una serie de mesas de negociación, mesas de discusión para la búsqueda del mejor modelo, y en eso se participaba. ¿Cuáles son los puntos de quiebre? Y vamos a verlo, si quieren, vemos la 537 también, la ley 530, el de acuerdo 537. Los puntos de quiebre son el momento en el cual uno no le dé sentido hacer una ley que se queda estrictamente en letra muerta. Ejemplo, la ley de deberes y derechos de pacientes, por poner un ejemplo, que fue consensuada por los partidos políticos y lograron a una mayoría absoluta. Pero en la práctica esa ley al final termina aplicándose solo en el sector privado, que ya más o menos está regulado y está funcionando bastante bien. Porque en el público, vamos a poner un ejemplo concreto. Sí, yo fui durante 21 años jefe de la unidad de emergencia del Hospital Nacional Rosales en el área quirúrgica. Y en ese periodo, cuando un pobre paciente tenía que ser examinado en aquella carencia de hospital y ante todo aquel hacinamiento que ustedes conocen muy bien, había veces que poner incluso a los internos, a los estudiantes de medicina con sabanitas para poder accesar con cierto grado de privacidad. Con un trato digno al paciente. Exacto, y se le decía, mire, con las disculpas del caso, pero esas no son las condiciones adecuadas. En el sector privado le dicen a usted, tiene que tener unas condiciones de trato digno, tiene que tener unas condiciones donde el pudor del paciente sea respetado, principalmente la mujer, y no necesariamente solo la mujer, los señores son muy pudorosos, entonces todo eso. Pero en esa situación de hacinamiento, ¿cómo lo garantiza? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley? Si ahorita la ley se aplicara, por ejemplo, en el Hospital Rosales, donde algunas veces hay pacientes hasta tirados en el suelo. Sí, la realidad. Aquí hay un tuit de Carlos Ramos Hines que dice que el jueves pasado 3 cirugías de emergencia fueron suspendidas porque no había material ni ropa estéril y se les estaba buscando referir a los pacientes a otros centros. Esto es generalizado en los 13 centros de atención pública de salud. Muy bien, más crítico. Muy bien. Sacamil ha tenido serios problemas. El doctor Carlos Ramos Hines, aparte de ser cirujano del Hospital Sacamil, es el actual vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, y Sacamil ha mantenido una actitud de denuncia permanente de los diferentes problemas y de las deficiencias que tienen. Este día también aparecía en el periódico, probablemente lo vieron ustedes, los déficits en Zacatecoluca. Lo del Rosales ya, como ustedes dicen, es crónico, ya estar hablando de llover sobre mojado, y lo hemos estado haciendo. La única diferencia que ha habido en muchas ocasiones es que en el Rosales ha habido valentía en la denuncia.
Cuando ha faltado, cuando ha faltado medicamentos, no, pero se han resuelto parcialmente, no crea. Igual en el Blue. No crea, sí, correcto, no crea. Cuando en algún momento, bueno, llegó un momento en el cual incluso los pacientes a la unidad de emergencia no tenían acceso ni a los sueros, entonces tenían que ir con su suero. Sí. Entonces se hizo la denuncia, se hizo y se logró paliar, no se resolvió. Por eso digo yo que la solución es un proceso integral, pero se palió. Entonces, esa denuncia sí sirve. Yo creo que el pero si se palió callado, es que sí habían recursos entonces. Probablemente hubo otro problema. Se sacan recursos de otros hospitales para destapar otro. O sea, es que ahí es donde está el problema. Si la visión no es integral y todo se trata de manejar simplemente con una ley o un decreto, no vamos a llegar a nada. Y por eso quisiera ahorita, por ejemplo, este año, recientemente hay otro conflicto. Y lo pongo nada más en contexto porque forma parte de toda la situación de salud. Está el conflicto del famoso ingreso de los jóvenes médicos a la residencia. Ajá. Porque en el camino se cambia de un decreto 430 a un decreto 537, 537, donde cambian también las condiciones para el ingreso de los jóvenes. Y eso no fue consensado. E incluso hubo un seminario en el Hotel Crown, donde tuvimos capacidad de participar, donde dijimos qué es lo que estaba mal de eso, y sin embargo ¿Pero por qué hacen ese cambio? ¿Con qué objetivo? Bueno, ese en particular tiene dos objetos. Ajá. Uno, irrumpir contra la autonomía universitaria, porque en el pasado existían los diplomados. Yo soy cirujano, pero yo llegué a un diplomado, nunca fui titulado, porque no existía como tal un programa académico que fuera respaldado por la universidad u otras universidades. Hoy día, desde 2010, se aprobaron los planes de estudios y la universidad se responsabiliza de la formación académica y de los planes y del desarrollo de los planes de estudio, los cuales son aprobados también por el Ministerio de Salud y a través de la Ley de Educación Superior. Entonces, con este decreto dice, no, como nosotros somos los que tenemos el dinero para pagar las plazas, nosotros vamos a decidir y la universidad ya se convierte prácticamente en un auxiliar. Ese perdía la autonomía porque la ley claramente establece, en la Ley de Educación Superior y en los acuerdos previos, que iba a haber un trabajo conjunto donde el ministerio iba a vigilar que los procesos fueran adecuados, iba a proveer de las instituciones de salud necesarias para que se diera el proceso de enseñanza-aprendizaje y además iba a tener una participación en cuanto a las condiciones de infraestructura. Y la universidad se iba a encargar del manejo académico. Entonces, y que todo ello iba a ser dado dentro de un acuerdo, de una fórmula mágica, de un reglamento que permitiera que esa relación fuese lo más equilibrada posible. Surge esto, y en esto surgen aberraciones jurídicas, como por ejemplo decir que para tener el mayor puntaje a la hora de evaluar el currículo, se gana más puntos si se tienen 5 años o menos de formación. Cuando la Ley de Educación Superior dice que un doctorado requiere de 224 unidades valorativas y un mínimo de 7 a 8 años de estudio para poder ser considerado doctor. Y eso, entonces usted dice, bueno, ¿y hacia dónde va? O sea, ¿qué pretende lograr? O sea, entonces uno se hace la pregunta y luego dice... Pero ¿cuál es la posible respuesta a esa pregunta? No, la posible respuesta es bien sencilla. Favorecer a los jóvenes salvadoreños que han egresado tanto de la ELAM como de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que traen programas de ese tipo. Sí, porque aquí la carrera universitaria de medicina es bien larga. Sí, son 8 años el doctorado. 8 años. Y se saca doctorado, porque incluso, vaya, para que estábamos hablando de Costa Rica, como es licenciatura, tiene un poco menos de tiempo. Pero los doctorados requieren lo que dije, 224 unidades valorativas. Sí. Y no hay otra alternativa, y así lo dice la ley. Entonces, cuando uno ve tipo de acciones... Doctor, son demasiados los graduados que vienen ya de Cuba y de Venezuela como para que, digamos, esta flexibilidad que les han dado pueda tener algún impacto en la atención al paciente, en la atención final al paciente, en el país. ¿Son demasiados los que están entrando al país? Bueno, en este momento entiendo yo que ya la ELAM se cerró, pero fueron alrededor de 800 jóvenes que se fueron a graduar allá. Primero, que no es poco. Pero segundo, ese no es el tema. Sí, todos los países de América Latina mandaron gente, incluso Costa Rica misma, porque estamos dándole el tema. Pero lo único que allá, como existe una colegiación obligatoria,
Entonces los colegios dijeron, señores, sí, nosotros los vamos a incorporar, pero después que hayan cumplido estos y estos requisitos. Y van a hacer un año de internado rotatorio, van a hacer su servicio social obligatorio, van a hacer todo esto para que la universidad los incorpore. Sí, es que el decreto pone al estudiante salvadoreño en desventaja sobre el que viene de afuera. Y qué injusticia. Pero no a todo el que viene de afuera, porque voy a aclarar, el que viene de afuera, no puede ser. Si un chico salvadoreño graduado en Harvard con la mejor nota de su promoción viene como médico general, él tendrá que pasar todo el proceso de un examen para convalidar sus estudios, de una rotación por todas las áreas de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y salud pública, rendir los exámenes privados respectivos y posteriormente hacer su servicio social. Y solo así va a ser incorporado como médico en El Salvador. Que se quede en Boston trabajando mejor. Sí, es que, o sea... Pero alguien que viene de afuera... Nos queda ya un minuto, el tema está súper interesante, pero estamos ya por cerrar el programa. No sé si hay algún mensaje final, doctor. Yo el mensaje final que tengo es el siguiente. El Salvador tiene problemas en el área de salud, sí, pero también tiene solución. Debemos ser optimistas, debemos de trabajar en forma conjunta. Ustedes presentaron la medicina. Exacto. ¿La presentaron a la Asamblea Legislativa o solo fueron a hacer el diagnóstico? No. Sí la presentaron, ¿verdad? Tenemos confirmación de la recepción de nuestros documentos. Excelente. Claro, nosotros no somos expertos en legislar. Ellos tienen que llevarlo ya a... Pero sí la opinión técnica de por dónde podrían dar la solución. Y lo entregamos en digital y por escrito. Para que tengan pruebas. Para que de esa manera... Para que no digan que no lo presentaron. Y afortunadamente también, de mi presentación también se pidió el audio y ahí lo tengo. Pues si alguien dice, mire, ¿qué dijeron? No, esto dijimos y se sostiene. Bueno, doctor, un gran gusto haberlo tenido acá y por supuesto que las puertas para usted y para sus colegas del Colegio Médico están siempre abiertas en Sin Su Permiso. Muchísimas gracias porque ha sido una excelente experiencia estar con ustedes. Gracias. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y recuerden, los invitamos a sintonizar nuestro resumen el jueves a las 6:30 p.m. Que descansen y que pasen un feliz fin de semana.